Estamos recibiendo a dos representantes de la organización EH Bildu, organización vasca que lucha por la independencia de Euskal Herria. El MPP además ha mantenido desde hace muchísimo tiempo relaciones históricas con el movimiento de liberación nacional vasco desde sus orígenes y también desde la fundación de EH Bildu. Y estamos con Arnaldo Otegi, principal referente de EH Bildu, a quien le damos los muy buenos días. Encantado de estar aquí, un placer. El nuestro, y Gorka Eldejabarrieta, que ya lo hemos presentado en otras veces, siempre nos genera un problema el apellido, sí. Porque no es tan fácil como el mío, pero bueno. No solo en Uruguay, me pasa en todas partes. Buenos días, un placer estar de nuevo acá. El nuestro de recibirlos. Bueno, y evidentemente, como decíamos, hay un vínculo que no es nuevo, que no es para nada infrecuente con el MLN. Y dentro de ese vínculo, la relación con José Pepe Mujica asumo que ha sido también muy frecuente y de alguna manera lo deben sentir la pérdida tanto como nosotros. Pues efectivamente hemos estado en el interior, hemos acompañado a Lucía, a los compañeros y compañeras, ha sido un momento muy emotivo en el que no hemos podido contener la emoción, porque para nosotros se nos va un gran referente, un hombre que ha sido cómplice. Nosotros también somos Movimiento de Liberación Nacional, también somos Frente Amplio en nuestro país y hemos aprendido mucho de él. Él nos dio siempre buenos consejos. No nos tuvo que transmitir la terquedad porque eso los vascos lo traemos en el ADN y entonces nosotros hoy sentimos enormemente su pérdida. En todo el País Vasco la gente está emocionada con la pérdida de Pepe y nosotros lo que creemos es que el mejor homenaje que le podemos hacer es levantarnos con él cada vez que nos caigamos y seguir peleando sobre todo por una cosa. Él lo decía de una manera, él lo aplicó de una manera en su vida que fue ser muy coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Y en Euskal Herria Bildu, y con esto concluyo, tenemos un eslogan que dice: Euskal Herria Bildu hace lo que dice y dice lo que hace. Y por aquí, ¿qué podemos decir? Sí, yo diría primero que hay unos grandes lazos entre dos patrias, dos pueblos que son el País Vasco y Uruguay. Un quinto de la población uruguaya tiene uno de los 4 abuelos de origen vasco. Y luego ese vínculo existe también entre las izquierdas nacionales de ambos países, entre los movimientos nacionales de liberación nacional de ambos países. Y es un vínculo que va para atrás muchísimos años. Hemos tenido la suerte de compartir y seguimos compartiendo esa relación con el MPP, con el MLN, con la izquierda uruguaya. Y Pepe, que duda cabe, ha sido un puntal de ese movimiento. Y hemos compartido con él una relación de militancia, una relación política, pero también una relación de amistad. Y durante muchos años hemos podido conversar, conspirar, como le gustaba a él, conspirar bueno, recuerdo la última vez que les visité en la chacra Pepe y Lucía fue en marzo, después de la toma de posesión de Yamandu Orsi, del presidente Orsi, y ya estaba en una situación delicada, pero recuerdo que estuvimos conspirando, como siempre. ¿Qué dejó ese encuentro con Mujica? Sin entrar en los detalles de la conspiración. Pues sin revelar los datos de la conspiración. Fue un encuentro para mí importante en lo emocional. Él ya sabía lo que venía y pudimos despedirnos y creo que fue importante, al menos para mí fue un momento emotivo. Pero como decía, hemos estado muchas veces con él. Recordar la operación Filtro en el 94, lo que supuso para el País Vasco, lo que supuso para Uruguay. Pepe Mujica también fue una de las personas que lideró una campaña internacional para pedir la libertad de este señor, de Arnaldo Otegi, junto a otros referentes mundiales. Entonces, la amistad, el vínculo es profundo y para nosotros hemos perdido un gran referente. Y en Euskal Herria también tengo que añadir que la muerte de Pepe se ha sentido de manera enorme. Todos los medios de comunicación, la gente, una cosa tremenda, especial. Recién Numa Morales decía eso, ¿no? Como en el exterior, donde uno va o donde él va, siempre hablan de Mujica. Y tú decías, destacabas
esa coherencia. Sí. Y yo decía los otros días cuando abríamos el programa, eso es fácil decirlo, es fácil tener un discurso. Lo difícil realmente es ser coherente, Sí. ¿no? Lo difícil es ser coherente y desde mi punto de vista esa es la misión que todos y todas tendríamos que darnos, ¿no? Luego es evidente que todo el mundo tiene contradicciones. Nosotros decimos a veces allí que el que tiene menos de 4 contradicciones es un sectario, ¿no? Pero nosotros, como antes te decía en el lema, siempre tratamos de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Y desde mi punto de vista, en una sociedad como la europea, en este caso el País Vasco, que vive en una sociedad incrustada en lo que es la Europa occidental, con niveles muy importantes de calidad de vida, con niveles muy altos de consumo, ver la figura de Pepe planteando la austeridad como modo de vida, pues es un ejemplo que es difícil de hacer, pero que convendría imitar, ¿no? Y creo que una buena parte de la izquierda se juega su futuro, al menos en nuestro pequeño país, en nuestro territorio y yo diría en el conjunto europeo, en esa lucha entre los principios que algunos quieren destruir y los principios que algunos queremos mantener, ¿no? Que es la solidaridad, la humildad, la austeridad, el compañerismo y la lucha por un mundo mejor, ¿no? Y creo que esa es nuestra asignatura. Yo sé que son importantes los tratados teóricos, yo sé que son importantes los debates teóricos, pero desde mi punto de vista Pepe se ganó al mundo y a la izquierda desde el ejemplo vital. No necesitaba escribir grandes cosas, era su ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora reeditaremos uno de los libros últimos que él escribió en el País Vasco, que yo tuve el honor de prologar, y creo que en el prólogo digo más o menos lo mismo, ¿no? Que lo importante es imitar el ejemplo y, por difícil que sea, construir el mundo desde otros valores y otros principios. ¿De qué libro hablamos? Ojo, pues ahora no me acuerdo el título, si te digo la verdad. Es uno de los últimos libros que ha escrito. Lo sacó con la editorial de lo de Molina, sí. que no me acuerdo ahora cómo se Sí. llama la editorial, Ay, y no. la versión para Euskal Herria fue editada ya en el País Vasco Sí. y publicada por un diario Ediciones vasco. del Berretín. Sí, Claro, sí, claro. sí, sí, sí. Sí. Ahí está. Y preguntarles, perdón, No. Álvaro, hay mucho para conversar, Claro, pero ya sin nos vamos duda. turnando pensando en esto de los puntos en común, ¿no? Ustedes decían, Sí. bueno, nosotros también somos un movimiento de liberación nacional. Recién teníamos aquí a Numa Morales, un cantautor popular que también pertenece al MLN, y le preguntábamos a él cómo había sido la incorporación luego al Frente Amplio, el pasaje en el caso de Mujica también él lo hizo, ¿no? Del movimiento guerrillero a la institucionalidad, y tú hablabas de muchas enseñanzas. En ese sentido, ¿qué enseñanzas dejó Mujica? Es que nosotros hemos hecho un camino bastante similar en ese sentido en nuestro país, ¿no? Nosotros venimos de una tradición en la que había una estrategia de carácter político-militar y hemos hecho una transición a una estrategia pacífica en la que la coacción ha dejado sitio al convencimiento, en el que el espacio para, digamos, el no odio ha superado a ese espacio, que es lo que Pepe siempre reivindicaba, y hemos construido también lo que es un frente amplio. Desde nuestro punto de vista, además, nos hemos adelantado, entre comillas, en Europa a ese estilo, aunque es un estilo que en el siglo pasado existió, pero es, desde nuestro punto de vista ahora mismo, tal y como está el mundo, hay que trazar una línea muy clara entre la barbarie y la civilización, entre el fascismo y el antifascismo, y en el antifascismo caben todos aquellos que en un programa democrático de mínimos puedan ser capaces de aportar. Y esta es la gran enseñanza que nos trajimos de Uruguay, y es una, junto con otra que a nosotros y nosotras nos hace valorar mucho eso, ¿no? Aquí no se discute si tiene que haber unidad y Frente Amplio o no, porque sin Frente Amplio no se gana a la derecha. Allí todavía estamos en algunas de esas discusiones. Y yo siempre comento que la gran ventaja que tienen ustedes aquí es precisamente esa, ¿no? Aquí no hay discusión. Y allí creo que estamos poco a poco haciendo entender a la gente que la discusión es barbarie o civilización, la discusión es ganan ellos, ganamos nosotros, todo el que esté de este lado tiene que sumar. Y ese es el gran aprendizaje. Bueno, eso nos lleva a otros temas o a los mismos, a tratar de profundizar, porque parece que en estos momentos la palabra revolución fuera desmerecedora de una forma de conseguir determinados logros en la sociedad. Sin embargo, parece no serlo cada vez menos. La derecha, el fascismo, nosotros aquí en la región tenemos
un presidente como Sí, Milei en Milei. Argentina, ¿no? Muy cerquita, pero también hubo un Bolsonaro en Brasil. Digo, podemos seguir en América, podemos trasladarnos a Europa, podemos mirar a Estados Unidos. ¿Por qué pasa eso? ¿Hay un retroceso de las izquierdas a nivel internacional? No, bueno, es verdad que en otra época, ¿no? A los albores de la revolución en Argel, de la revolución cubana, y ligado a la lucha anticolonial a nivel global, hubo un resurgir de movimientos de liberación nacional, una explosión de movimientos de liberación nacional que practicaron una estrategia político-armada a lo largo del planeta, en todas partes, me atrevería a decir, en un contexto muy complicado también, aquel en el que había muchas dictaduras, en el que había, bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Es verdad que hoy en día la lucha ha tomado otros caminos, ha tomado otras formas, pero yo me atrevería a decir que al final no es tan importante los instrumentos que tú utilices, sino el horizonte que te marcas, y el horizonte sigue siendo el mismo, y los objetivos estratégicos siguen siendo los mismos, ¿no? Pepe decía que no llega el día D, nunca estará un día perfecto en el que todo se haya conseguido, y que lo importante es el proceso, es el camino, y como ustedes bien saben, pues a veces uno cae y se tiene que volver a levantar, porque solo se pierde, ¿no?, la lucha que se abandona. Entonces, en este momento estamos en un momento complicado en el que hay un resurgir de derechas autoritarias en el conjunto del planeta. Se ve de manera clara en Europa, se ve de manera clara en América Latina, en otros lugares también, América del Norte. Pero la izquierda tiene que aprender de su pasado, tiene que saber que solo de manera unida es capaz de enfrentarse a los retos que tenemos, porque en este momento existen retos civilizatorios. Estamos en un momento en el que hay un cambio sistémico, estamos en un momento en el que las organizaciones multilaterales que se crearon a partir de la Segunda Guerra Mundial para hacer una gobernanza democrática del planeta están en seria crisis. Naciones Unidas no funciona y todos los aparatos que se crearon en torno a Naciones Unidas no funcionan. Entonces, esa transición sistémica se puede hacer a hostia limpia o de manera democrática. La humanidad tiene costumbre de hacerlo hostia limpia, pero sí. si no nos dotamos de instrumentos democráticos desde la izquierda para poder cabalgar ese camino de una manera más humana, va a estar complicado. Sabemos lo que se ha significado este largo viaje. Hablábamos ahora fuera del aire, ¿no? Decían del País Vasco a Barcelona, de Barcelona a San Pablo, de San Pablo aquí. Así que los vamos a dejar por hoy. Les agradecemos muchísimo por haber compartido estos minutos con M24. Un honor. Muchísimas gracias. Arnaldo, Muchísimas gracias. Borja, gracias Muchísimas por haber gracias. estado hoy aquí con nosotros. Y vamos arriba.